Vamos a hablar de la culpa. La culpa. Las tres epístolas de Juan, primera, segunda y tercera, son el producto de hoy en día de una comunidad de creyentes que no solamente se les adjudica las tres epístolas, sino que también se les adjudica el Evangelio de Juan. Normalmente, dentro de la historia de la Biblia, de la teología, se ha adjudicado estos 5 escritos, es decir, el Evangelio de Juan, las tres epístolas y el Apocalipsis, a Juan, el apóstol, a quien muchas veces se le dice el discípulo amado. Porque el discípulo amado aparece en el capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan, y aparece en una relación profunda y solemne con Jesucristo, de tal manera que cuando Jesús está en la mesa comiendo, el discípulo amado está en su pecho. El discípulo amado va a estar en el momento de su crucifixión, y el discípulo amado va a ser el que primero va a creer en la resurrección en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Por eso es que estos 5 escritos se les adjudica al mismo escritor. Hoy en día, con la investigación, ya mucha gente está poniendo algunas inquietudes, dudas, pero para efectos de la enseñanza, pues nosotros tenemos que asumir que el escritor del Evangelio de Juan es el escritor de la primera epístola de Juan, y para mí lo es, el apóstol Juan. ¿Qué pasaba o qué estaba sucediendo? Lo que sucede es que en esta comunidad, en esta congregación, hubo una época donde vivieron en una coinonía, en una fraternidad, en una comunión constante entre los hermanos. Pero dentro del grupo de los hermanos hubo una sección que prácticamente comenzó a recibir una herejía, la herejía que nosotros le llamamos gnóstica, la herejía gnóstica, que consistía en el hecho de que ellos asumían una condición en la cual declaraban un ataque directo a la encarnación de Jesucristo. Es decir, ellos manifestaban que Jesucristo no se había encarnado. Y esto es una de las cosas que manifestaban, no son todas, ¿verdad? Pero es la más fuerte de las herejías que el grupo asumió. Ellos no negaban la divinidad de Jesús, sino que lo que negaban era su humanidad. Por lo tanto, había una herejía fuerte, y este grupo que asumió el gnosticismo se fraccionó, se quebró. Es decir, la congregación tuvo ese fraccionamiento, tuvo ese grupo que se apartó, porque cayeron en la herejía gnóstica, la herejía del docetismo. Es decir, asumir que Jesucristo no vino en la carne, sino que en apariencia nada más de carne. Pues era una herejía. Pero como la herejía le sirve a la gente para vivir de forma liberal, ellos tomaron la decisión de asumir la herejía gnóstica y mezclarla con la fe en Cristo, y les sirvió para asumir una conducta. ¿Y cuál era esa conducta? Que como ellos pensaban que Jesús no se había encarnado, entonces ellos despreciaban la carne, despreciaban el cuerpo, lo físico. Y una de las cosas que hacían era que persistían en una mentira. Ellos decían, cuando pecamos, o sea, no, nosotros primero no pecamos, eso es lo primero. Ellos no pecan porque el espíritu no puede pecar. El espíritu no peca. La carne es aborrecible, la carne es lo peor que puede haber, pero el espíritu no peca. Y como no peca, ellos decían, nosotros no somos pecadores.
Ellos decían tres mentiras, varias mentiras decían, pero tres de las mentiras más famosas correspondientes al pecado es: uno, que ellos tenían una relación directa con Dios. Aunque pecaban, ellos decían, estamos bien con Dios. La segunda es que decían que ellos no tenían pecado. Ellos no tenían pecado. Y además de decir que no tenían pecado, no aceptaban cuando se equivocaban, que necesitaban el perdón de Dios. Entonces, la herejía era bien dura, era bien fuerte. Y créanme hoy en día que aunque no le ponemos el nombre de herejía, habemos una cantidad de personas que no somos sanas, no estamos sanos. Y lo estoy diciendo mentalmente, espiritualmente y emocionalmente. De tal manera que en la iglesia habemos un montón de personas que creemos o pensamos que no necesitamos el perdón de Dios. Prueba de ello es que nuestra vida es una vida liberal, es una vida un poquito hasta libertina. Y claro, ¿hasta qué punto podemos llevar una vida de libertinaje, una vida de actitudes, y pensamos que estamos bien con Dios? Porque hemos aceptado a Cristo, porque creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, y porque somos salvos, siempre salvos. ¿Cuántas personas en este lugar ni tan siquiera tienen la costumbre de confesar sus pecados con Dios? ¿Cuántas personas en este lugar ni tan siquiera tienen la capacidad de reconocer que se equivocan? Porque creemos que porque como no tomamos, o porque no mujereamos, o porque no fumamos, no estamos cometiendo ninguna falta. Pero la realidad es que tenemos tremendos errores en nuestra vida. Y una grande bendición que Dios nos ha dado es el perdón de pecados a través de la persona de Jesucristo. No se puede conocer el poder de Dios hasta que tú como cristiano no conoces el poder de perdón que Dios tiene. Una de las grandezas del cristianismo es el perdón que ha ejecutado Jesucristo a través de su sacrificio. Cuando nosotros reconocemos primeramente al Salvador, reconociéndolo como Señor de nuestra vida, y experimentamos su perdón, esa es una gracia de parte del Señor hacia tu vida. Pero si usted me pregunta a mí en qué consiste el poder más grande de un cristiano, es que tiene la puerta de entrada abierta para pedir el perdón de sus faltas todos los días de la vida. ¿Por qué razón? Porque siempre pecamos, porque somos pecadores y porque cometemos faltas. Y por lo tanto necesitamos el perdón de Dios constantemente. Necesitamos buscar siempre al Señor. No podemos vivir sin el perdón de nuestros pecados. No podemos vivir sin el perdón de Dios. Entonces, reconozcamos primero una actitud enfermiza. ¿Cuál es la actitud enfermiza? No reconocer mi debilidad, no reconocer que peco. Eso nos pone en el lado de los gnósticos. El verso número 8 nos pone en el lado del gnosticismo. Vea lo que dice la herejía gnóstica. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque cuando decimos que no pecamos o no aceptamos nuestra culpabilidad, estamos despreciando el perdón de Jesucristo, estamos despreciando la capacidad que Jesús tiene de perdonar mis faltas y estamos despreciando, oiga bien, lo más grande, el desprecio más grande que el cristiano tiene para con Dios es despreciar su relación directa con Jesucristo nuestro Señor. Cuando usted vive una vida en la cual no es capaz de reconocer en lo que usted se equivoca, usted está despreciando la relación que tiene con Jesucristo. Porque eso nos pone en el lado de aquellos que decimos, no, si yo no cometo faltas, si yo no hago nada malo, yo no le robo a nadie, yo no soy mentiroso. Pero la Biblia nos enseña que todos los días tenemos la capacidad y debemos de tener la confianza de confesar nuestros pecados. ¿Por qué?
La razón es la siguiente: los pecados no confesados rompen nuestra relación con Jesucristo. Diga conmigo: los pecados no confesados rompen nuestra relación con Jesucristo. ¿Acaso querés vivir una vida sin la relación con Dios? ¿Acaso crees que puedes vivir una vida sin tener la confianza y dependencia en Jesucristo? Yo quisiera decirles algo: es difícil vivir sin Dios. Es difícil vivir sin depender de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, sí, hemos cometido algunas cosas, si hemos dicho o hemos hecho, tenemos que hablar con Dios, porque la grandeza del cristiano es hablar con Dios. Porque si no hablamos con Él, entonces ¿qué somos? Entonces, si bien es cierto, Jesús perdonó mis pecados cuando yo reconocí mis faltas ante Él, todos los días necesito renovar mi relación con Cristo. Diga conmigo: renovemos nuestra relación con Jesús. El poder de la renovación consiste en que tengo que tener la capacidad de acudir a Jesucristo, siempre pidiendo perdón por mis faltas, buscando su rostro, viendo hacia adentro, sabiendo qué es lo que hay dentro de mí que no está agradando a Dios. Esto no es de ver hacia Dios, es de ver hacia mí, es de ver los lugares ocultos de mi corazón y reconocer la falta que estamos cometiendo. Parece increíble, pero no nos damos cuenta las grandes faltas que estamos ocultando de Dios, en Dios. Ahora, ya vemos la herejía y aquellos que piensan que no le deben nada a Dios y que dicen: no, yo tengo mi vida bien, yo no fallo, yo aquí. Pues esa es la herejía: decir que no tenemos pecado, decir que estamos bien todos los días. Es mentira. Todos los días tenemos algo que confesar. Ahora, ¿qué es la actitud sana? Fíjense bien, esto tiene que ver con estar bien de la cabeza también. Porque hay gente, mire, que puede ser capaz de hasta mutilarse, es decir, por seguir una moda. Hay personas que piensan que por seguir una moda, por querer, digamos, influenciar a otros, hacen cosas excesivamente absurdas con tal de llamar la atención. Esas personas no tienen sanidad mental. Una persona sana, oiga bien, una persona sana espiritualmente reconoce sus errores y sus faltas todos los días. Escuche bien, hermano, gloríese más en sus debilidades que en sus grandezas. Vivimos en una cultura que le gusta exponer lo bello, lo grande, lo fuerte, las posesiones, pero nadie se gloría en la debilidad. Nosotros con Dios tenemos que tener la capacidad de acudir ante Él y hablar con Él de nuestras debilidades. ¿Por qué no hablas con Dios de tus debilidades? Porque estamos en una cultura donde lo que se glorifica es la fuerza, es la grandeza, es el poder económico, es el poder que tenemos. Pero la grandeza de un hijo de Dios es hablar con Jesucristo de sus debilidades. Entonces el verso 9 nos establece el camino de una vida sana espiritualmente. Una vida sana espiritualmente es aquella persona que reconoce sus errores, pero también limpia su culpa. Diga conmigo: limpia su culpa. ¿En qué consiste esa culpa? Fíjese que el Espíritu Santo yo me puse a reescribir el sermón. Me dice: ¿esta culpa cómo es? Y el Señor me lo explicó en el 9. Ahí está la explicación, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hay dos palabras diferentes: perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque cuando dice perdonar pecado, quiere decir que nos perdona y nos libera de la culpa que llevamos. Volvemos a Dios.
una de las características de una persona que tiene culpabilidad es que se esconde de Dios. Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios buscó a Adán en el huerto del Edén. Adán estaba escondido porque Adán había hecho hoja de higuera para tapar su culpabilidad. La actitud normal de un hombre o mujer cuando siente carga de culpa es ocultarla, taparla, huir de Dios. Nos carga tanto lo que hemos hecho que preferimos dar vuelta hacia atrás, tapar lo que hemos hecho y vivir con esa carga dura que implica tener culpa en mi vida. El pecado deja huellas interiores. El pecado deja confusión. El pecado deja marcas. Usted durmió con una persona, sale por la mañana, usted piensa que no pasó nada. ¿Cómo no? Usted lleva algo de esa persona. Usted lleva su pensamiento, lleva incluso los problemas de la persona con la que usted está conviviendo. A veces esa persona se los da a usted. El daño es grande. Uno no puede percibir la profundidad, la mancha, diga conmigo, la mancha que nos deja. Porque no es solamente la culpa, es el rastro del pecado que está en nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo acallamos esa culpa? Porque yo definí aquí qué es la culpa. Es la mancha que deja el pecado en nuestra conciencia. Es la mancha. ¿Y qué es más fácil? ¿Salir o volverte a acostar con ese hombre? Volverte a acostar con ese hombre. ¿Qué es más fácil? ¿Dejar el alcohol o volverte a echar otras 2 cervecitas con los mismos compañeros de trabajo? Es más fácil volver, porque es lo que hace la culpa. La culpa genera un círculo vicioso de maltrato en el que usted comete la misma error, la misma falla una y otra vez, porque usted no quiere salir, porque es más fácil revolcarse en el lodo que salir del lodo. Aquel hombre que dice ya no te voy a golpear es mentira, es un círculo de maltrato. Primero te dice no te golpeo, vos lo perdonás una y otra vez y otra vez, hasta que lo justificás y decís pobrecito, es que él es un hombre traumado, a él no lo quisieron, a él su mamá, su papá. Es un abusador, eso es lo que él es. Pero estás tan dañada que no logras ver lo que verdaderamente el daño que te está haciendo él. Así es la culpa. La culpa te consume, la culpa te somete, la culpa te esclaviza y te vuelve a traer al mismo lodo, al mismo fango, para que te revuelques nuevamente en el lodo del fracaso y en el cieno del dolor. Esa es la culpa. Los salmistas la expresaron de muchas formas. Y a mí me encanta cuando estoy hablando de este tema que ustedes puedan escuchar algunas cosas de eso. Solo escuchar. No que lo busquen ni nada, pero es bien curioso cuando nos topamos con estos textos de la Biblia que nos hablan de la culpa. Escucha este salmo. Salmo 32, no lo busque, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero ahí viene un cambio. Escuche lo que dice este versículo, en el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mí. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. ¿Qué hizo la diferencia?
La confesión. ¿Qué hizo la diferencia? La confesión del pecado. Porque la culpa nos vuelve a llevar al lodo nuevamente. Mientras la ocultamos, mientras ocultamos lo que hacemos, mientras hacemos un pacto de silencio para que no se hable de eso, porque la importancia del hombre y la mujer que tiene culpa es que nadie le toque el tema, porque si lo tocamos, profundizamos, y si profundizamos, tenemos que reconocer nuestra falla. Entonces, habemos personas aquí que lo que menos queremos es que nos toquen el tema. Lo que menos queremos es hablarlo. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde cojeamos y no queremos dejarlo. Entonces, el problema de la culpa es que nos persigue. Diga conmigo, nos persigue. Usted puede viajar, usted puede agarrar un vuelo de aquí hasta Estados Unidos, al otro lado del mundo, a España, y la culpa te va a perseguir. ¿Por qué? El Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero es bien interesante, ¿por qué? Porque él se siente sucio. Digamos que lo escribió David este salmo. Asumamos que sí lo escribió él. Él se acostó con Betsabé, se bañaron, se limpiaron, pero lo que no pudieron limpiarse es su conciencia. Por eso te persigue, por eso le das poder, por eso te sigue atando y te sigue revolcando en el lodo del fracaso. Es interesante que ¿qué es lo que más anhela el que tiene culpa? Es tratar de olvidarse de lo que hizo, tomar el paquete del dolor y la maldad y ocultarla y irla metiendo debajo de la alfombra para que no nos haga daño. Porque lo que no queremos son las consecuencias, y lo que no queremos es el dolor, y lo que no queremos es pasarla mal. Pero lo que no nos damos cuenta es que si seguimos metiendo basura debajo del tapete, habemos personas que nuestra forma de ordenar es esa, ¿va? Está desordenada la casa y ordenar para ellos es agarrar todas las cosas e irlas a tirar a un solo lado, ¿va? Y las meten en un cuarto o las meten en lo que sea. Eso no es ordenar. Eso es simplemente pasar el desorden de un lugar a otro. Y esa es la culpa. Esa es la culpa. Es pasar el desorden de un lugar a otro. Vos podés taparla, podés ocultarla, pero siempre la vas a tener. ¿Qué nos pide el Señor? Confesar nuestros pecados. Diga conmigo, confesar. La palabra en el texto griego dice homologeo. Eso así se escribe, homologeo. Y homologar es hablar. Hablar y decir lo mismo. Diga conmigo, la conciencia. La confesión es esto. Primero es un diálogo con la conciencia. Usted se sienta con su conciencia y usted habla. Su conciencia le dice: la regaste, fíjate, mentiste, sedujiste, ocultaste. ¿Y usted qué es lo que hace cuando oculta? No es cierto, es mentira lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo no es correcto, porque la conciencia habla y es un juez. Y entonces nuestra condición de oposición se vuelve más grande, porque nosotros queremos acallar la conciencia, queremos que la conciencia no nos denuncie, queremos que la conciencia no nos hable. Pero por eso la confesión primeramente es hablar con mi conciencia, porque si mi conciencia dice que yo adulteré, lo más fácil es decir: sí, es cierto, es verdad, confiéselo, dígalo.
Robaste, sí, es verdad. No luches, porque cuando tapas y tiras la basura debajo del tapete, lo único que hace es pasar la basura de un lugar a otro. Y eso te va a hacer más daño. Porque hay gente que tiene 25 años de vivir con culpabilidad por una violación que han sufrido porque el violador les adjudicó y le dijo: vos sos la culpable, y no se perdonan a sí mismas. La conciencia te habla, dialogas con ella, pero una vez que fuiste sincero con tu propia conciencia, porque honestamente, primeramente con el que tenés que ser honesto con vos mismo, pero la conciencia está aquí. La conciencia te dice mentiroso y qué decir: no, yo no he hecho nada. No, si mi conciencia dice que la regué, hacerle caso, porque eso es saludable. Porque llegará un momento que la conciencia ya no te va a hablar. Y por eso está el montón de gente encerrada en los penales que han descuartizado, que ya no sentían dolor por matar, por violar, por abusar. ¿Por qué? La conciencia les hablaba. Pero llegó un momento que amordazaron su conciencia, la callaron, y yo creo que muchos la mataron. Matar la conciencia va más allá, porque primero le tapas la boca, después la amarrás y por último la enterrás para que no te digan lo malo que estás haciendo. Vos sabés lo que estás haciendo. Seducir, ser tropiezo para una persona, te tendría que decir la conciencia: esto no lo estás haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Dentro de nosotros siempre tenemos un mentiroso que dice: no, si no es nada, si esto no pasa, si esto no es problema. No calles la conciencia, porque si no, un día la vas a matar, y cuando matas tu conciencia, dejas de ser humano y te volvés una persona enferma, mental, psicológica y espiritualmente, porque ya tu conciencia no te habla. Confesar es hablar con mi conciencia. Pero después que he hablado con mi conciencia, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Dios y decirle: Señor, me equivoqué. Primero la conciencia hace su función en nosotros. Usted haga de caso que está platicando con ella en un lugar, ¿verdad? Fíjate que te quiero contar algo. Aquella señora que está casada me mandó un mensajito y vos sabés, le mandé una carita con ojos de corazón. Pues eso se tiene que decir. Eso se tiene que decir, se tiene que hablar. Uno tiene que ser honesto, porque el día que no oigas la conciencia y el día que tu conciencia no te llame y no te hable, quiere decir que ya no eres saludable, que estás enfermo y que la culpa te dañó tu corazón. No eres sano espiritualmente. Vamos a la conciencia, hablemos con ella, pero después hablemos con Jesucristo. Hablemos con Dios. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Primero nos perdona y después nos limpia de todo, ¿qué? Mire bien, de toda maldad. ¿Por qué? Porque solamente la confesión ante Jesús nos quita el deseo ferviente de seguir cometiendo el mismo pecado y la misma rebeldía. ¿Querés quitarte esa carga? ¿Querés quitarte esa infidelidad? ¿Querés quitarte esa carga que has llevado por tantos años? ¿Querés quitarte esa situación de persecución que sientes? ¿Qué es lo que nos da Jesús? Que cuando confesamos, Él está listo para perdonar nuestras faltas. Vea lo que dice 2:1 en el lenguaje amoroso de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos. ¿Qué es lo que pasa? Jesús es nuestro abogado, porque Él conoce nuestra debilidad, pero Él no nos presenta ante Dios como inocentes, nos presenta ante Dios como culpables. Y Él
da una ofrenda que es su propia sangre. Por eso es que dice que Él es la propiciación. Diga conmigo: Jesús es mi propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Es la sangre derramada de Jesús reconciliando a Dios con el ser humano. Por eso, cuando confiesas tu falta, los problemas no los vas a arreglar, pero por lo menos la carga ya no la vas a tener. Te separaste, pero no podés vivir con culpa toda la vida. Te divorciaste, pero tenés que salir adelante, perdonarte a ti mismo y superar eso. Y cuando eres limpio con la sangre de Cristo, estás capacitado para superar la culpabilidad. Él es nuestro abogado. Él nos limpia nuestra conciencia. Él restablece la relación con nosotros y nos da una nueva oportunidad. ¿Cómo? A la mujer adúltera se la presentaron a Jesús. Probablemente venía semidesnuda porque la habían encontrado en el acto, pero no traían a la pareja con la que estaba acostada. Jesús retó a los fariseos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la conciencia los acusó, porque nuestro Dios y nuestro Señor no nos desnuda, sino que pone un manto sobre nosotros de perdón y nos dice: tu desnudez es mía, yo te cubro, te perdono, no te preocupes. No tienen por qué humillarte y avergonzarte. Jesús cubrió las faltas de esa mujer. No se ve en el texto que lógicamente le haya dado con qué taparse. No, es que la tapó con el perdón, la tapó con su amor. Y ese es nuestro Señor, que aunque nos equivocamos constantemente cada día de nuestra vida, Él siempre está pendiente de perdonar nuestra falta. Y cuando necesitamos más, porque la conciencia nos atormenta, dialogamos con la conciencia, hablamos con Jesucristo y hablamos con Él con confianza, porque Él entiende nuestra debilidad y Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Él nos cubre con su amor, Él nos cubre con su perdón, Él nos cubre con su misericordia y tapa nuestras faltas para que nadie nos acuse por eso. La gente puede hablar lo que sea de ti, pero no importa que la gente hable de ti, si allá arriba hay un abogado que te defendió y dice que eres inocente. Y ante los ojos de Dios eres perdonada, y ante los ojos de Dios eres perdonado por la preciosa sangre de Jesucristo, Hijo de Dios. Preguntas: ¿estás llevando una carga en tu vida hoy que tienes que confesar? 2, ¿estarás teniendo una conducta enfermiza de no aceptar tus realidades? Pregunta número 3: ¿tienes la confianza para acercarte a Jesús esta noche y pedirle perdón, confesando tus pecados y renovando tu relación con Él? Y para cerrar, ¿crees que puedes serle fiel a Dios a través de la confesión y el arrepentimiento de tus faltas? Son preguntas, te las dejo ahí, responde la que tú quieras, reflexiónalas, pero lo mejor de todo es que tenemos abogado, a Jesucristo, el justo.